examen práctico es un examen, bueno, yo lo hago diferente. El examen práctico es un examen donde vienen cortes, donde tenemos que identificar las estructuras, pero no hasta posterior, no. Acá el tema son núcleos, fascículos, vía ascendente, vía ascendente. Y que eso me va a servir para entender obviamente ya la teoría completa. Pero son dibujos exactamente. O sea, tú andas pensando en esto. En el examen me van a poner preguntas para marcar así de cuál es la... No. Te van a poner un dibujo. O sea, que va a venir alternativas, claro. Pero yo me refiero a que es un dibujo. Y tú tienes que en el dibujo identificar esas estructuras. Y con qué está relacionada cada estructura. Médula es un mundo nada más, ¿no? Pero si no entiendo médula, no voy a poder entender bulbo porque es una vía ascendente. Entonces hay una secuencia para poder entender. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿No? Así yo por eso te decía, ¿dónde está en las 2 mesas? Pero ya la gente se puso acá ya. Vamos a explicar entonces en la pizarra primero. Todos estamos aquí. Bueno, nos quedamos. Sí, vamos para allá. ¿Nos pasamos allá? Permisito. Entonces, vamos a ver primero lo que tenemos que hacer aquí en médula, primero ver las generalidades. Este es un resumen visual de las generalidades. Entonces, primero, me preguntan límite vertebral. Tú lo ves en secas, estás hablando del límite vertebral, que es C1 hasta L1 o L2. ¿Vale? Si yo lo preciso, yo tendría que decir arco anterior del atlas que pertenece a C1, ¿estamos de acuerdo o no? Y borde inferior del E1 o borde superior del E1. ¿Correcto? Entonces, esta es una manera más precisa, ¿no? Cuando yo identifico los límites de la médula. ¿Cuánto mide la médula? Toda la longitud desde C1 hasta L1 L2, 42 a 45 centímetros. ¿Está bien? Y la médula no es toda homogénea, sino que tiene ensanchamientos. A esos ensanchamientos se les llama intumescencias. ¿Correcto? Estas intumescencias son dos, la cervical y la lumbosacra. La cervical de acuerdo al natalio entre C3 y T3. Y la lumbosacra entre T9 y L2. ¿Correcto? La parte final de la médula se llama cono medular. ¿Estamos de acuerdo? Es la porción final. Y aquí hacemos una pausa. Cuando yo veo en este corte, yo que estoy observando, muchachos, mi médula espinal, veo la sustancia gris, ¿está bien o no? La sustancia blanca, acá hay una fisura, que es la fisura media anterior, y miren lo siguiente, ¿esta médula dónde está? Está dentro del agujero vertebral, ¿o no? Y obviamente el agujero tiene como límite el cuerpo vertebral, ¿está bien? Listo, o sea, el hueso. Entonces miren acá, esta médula está que envuelta, cubierta por una meninge. Esa meninge más íntima se llama pía madre. ¿Está bien? Y la pía madre, como pueden ver, aparte de proteger la médula, porque recuerden que una meninge lo que es lo que hace protege a la médula. Aparte de proteger a la médula, se encarga de fijar la médula dentro del conducto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo fija? A través de estos septos que van desde la médula hasta el cuerpo vertebral. ¿Cómo se llaman estos septos? Ligamentos dentados. Entonces, cuando me pregunten a mí qué son los ligamentos dentados, vienen a ser septos o extensiones de la pía madre, ¿correcto? Para fijar aquí a la médula espinal, aquí al cuerpo vertebral. Pero no es el único ligamento que se desprende de la médula, de la pía madre. El otro, que es el más conocido de repente, es aquel ligamento que sale desde dónde? Desde el vértice del cono medular. ¿Ya veo o no? Y ese ligamento se llama filum terminal. ¿Correcto? Y ese
¿Esto qué es? Es una extensión, una prolongación de la pía madre, ¿correcto o no? Pero ¿hasta dónde se va? Hasta el coxis. O dicho de otra manera, hasta la vértebra coxígea. ¿Está bien? Entonces, eso es respecto a las generalidades de la médula. Cuando ahora voy a ver lo siguiente, ¿qué tengo que aprender de la médula? Tengo que aprender que en la médula tiene una parte externa llamada configuración externa, ¿la veo o no? Y una parte interna. La parte externa, ¿cómo me ubico? Y ahí viene el tema donde ya tienes que aprender. Cuando yo vea un corte transversal de la médula, yo veo lo siguiente, que ustedes ya lo conocen. La médula tiene una sustancia formada por astas anteriores, ¿estamos de acuerdo o no? Y astas posteriores o no. Escúchame, las astas anteriores me van a ubicar, ahora yo me voy a la parte externa. Me voy a ir a la parte externa y yo veo que aquí hay una entrada. Aprende a diferenciar que esta es una entrada, a diferencia que este es un pliegue. La entrada es la fisura media anterior y atrás se llama surco medio posterior. ¿Estamos de acuerdo? Los dos se van a la mitad o no. Habla. Pero la fisura está en la parte anterior. El surco en la parte posterior. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ya, escucha. Luego que ya identificaste astas anteriores con su fisura y astas posteriores, ¿está bien o no? Con su surco, ahora viene lo siguiente. Cuando yo vea las astas, ahora anda que las astas posteriores. Las astas posteriores, acá tienen una escotadura. Esa escotadura se llama surco posterolateral. ¿Que son dos o no? Acá hay uno y acá sería el otro. Acá no lo he graficado, ¿por qué? Porque de cada surco sale una raíz. Esta raíz se llama raíz posterior porque obviamente estamos en el lado posterior. Ahí dirá, ¿para qué son esas raíces, muchachos? Recuerda que de la médula salen los nervios espinales. ¿Y cómo se forma un nervio? De la unión de una raíz posterior y una raíz anterior. ¿Correcto? Pero olvídate de eso. Estábamos aquí diciendo que en el asta posterior hay una muesca llamada surco posterior lateral. ¿Y que son dos o no? Y ahora mira, entre el, ¿cómo se llama esto de acá? Surco medio posterior y el surco posterior lateral o no? ¿Sí? Porque son dos. Entre el medio posterior y el posterior lateral me va a formar un cordón posterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cordón posterior se localiza entre quién? Entre el surco medio posterior y el surco posterior lateral. ¿Cuántos cordones posteriores son? Dos. ¿Estamos de acuerdo? Dos, pues no son iguales. Pero lo que pasa es que entre ellos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Un surco medio posterior y un surco posterior lateral, ¿no? Entre los dos se forma otro surco, el llamado surco ¿qué? Intermedio posterior. ¿Estamos de acuerdo? Aquí va a estar este intermedio. ¿Qué hace ese surco intermedio? Divide, ¿a quién está dividiendo? Al cordón posterior en dos. Pero esas divisiones se llaman ahora fascículos. Un fascículo grácil, que es medial, y un fascículo cuneiforme, que es lateral. ¿Estamos de acuerdo? En dos fascículos. Una cosa importante, a estos fascículos, grácil y cuneiforme, también se les conoce como gol y bulbo. ¿Correcto? También se les llama gol y bulbo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, escúchame. En resumen, cuando yo te hable de la configuración externa, ¿de qué te estoy hablando? De las caras de la médula. ¿Cuántas caras tiene la médula? Dos. Una cara anterior, ¿sí o no? Y en esta cara anterior, ¿qué veo? Una fisura. Y recuerda que la fisura divide, estos de acá se llaman cordones anteriores.
Por eso acá estamos viendo que la cara anterior tiene la fisura y los cordones anteriores. En cambio, la cara posterior tiene más información, porque en la cara posterior que encuentro el surco medio posterior, el surco posterolateral, el surco intermedio, los cordones y los fascículos de Gracil y cuneiforme. ¿Correcto? De esa manera lo resumimos acá. Un detalle. Los surcos normalmente deberían irse de arriba abajo, o sea, en toda la extensión. Sin embargo, el intermedio posterior, ¿estamos de acuerdo? No va en toda la longitud, solamente va hasta la T2. ¿Correcto? Cuidado con eso. Solamente se extiende hasta la T2. ¿Está bien? Me olvido ahora de la parte externa. Vamos a la parte interna. La parte interna, ¿qué tiene? Tiene una sustancia gris, ¿sí o no? Y una sustancia blanca. La gris, forma de letra H, central, correcto, y que presenta astas. Las anteriores y las posteriores. El detalle es lo siguiente, que las anteriores se dividen en dos partes. Tiene una cabeza y tiene una base. Recuerden que a las astas anteriores también se les llama motoras. Motoras. ¿Está bien o no? Las posteriores. O sea que tienen que ver con el movimiento. Pero hay dos tipos de movimiento: voluntario e involuntario. La cabeza relacionada con el movimiento voluntario y la base con el movimiento involuntario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora otra cosa. En cambio, las astas posteriores, que son las sensitivas, ¿está bien o no? Que son las sensitivas, se dividen en tres: cabeza, cuello y base. ¿Está bien? Y cada una de ellas está relacionada con un tipo de sensibilidad. Esta S es de sensibilidad. Sensibilidad exteroceptiva. ¿Qué es la exteroceptiva? La que está relacionada con el medio externo. ¿Con qué se relaciona el medio externo? Tacto, dolor, temperatura. ¿Correcto? Es más, hay tacto fino y tacto burdo. ¿Sí? Ten cuidado con eso. Y la propioceptiva es la que está relacionada con ¿qué? Con las estructuras más profundas como tendones o músculos. Por ejemplo, para ver el grado de estiramiento muscular. Entonces, y ojo, eso de ahí lo percibimos a través del dolor, claro, pero es por dentro. Por eso se llama propioceptiva. Y hay una tercera, que es la interoceptiva, que es a nivel justamente de órganos viscerales. Muchachos, dicho todo esto, hemos estudiado puntual, ojo, falta por supuesto más cosas, pero estamos resumiendo ahí la sustancia gris. La sustancia blanca, ahora sí, está dividida en ¿qué? Está dividida en cordones. Cordones posteriores, cordones anteriores y cordones laterales. ¿Estamos de acuerdo? Esta sustancia blanca se caracteriza porque esos cordones, muchachos, ¿por qué se llama sustancia blanca? Porque tiene mielina. ¿Y qué parte de la neurona tiene mielina? Los axones. O sea, que las sustancias blancas son axones mielinizados. Y si son axones, ¿cuál es la función del axón? Transporte. El transporte. Transporte. ¿No? Correcto. La conducción del impulso nervioso. O sea, es una vía. Por eso es que cuando yo hablo de sustancia blanca, hablo de vías ascendentes o descendentes. ¿Correcto? Las vías ascendentes, las que van a llevar la información del medio externo hasta la corteza cerebral, son tres. ¿Quién? Gracil y cuneiforme, que hace rato lo hemos hablado, ¿saben o no? ¿Para Nato? Luego dice espino talámico. La frase En 2 semanas. espino talámico Eso que viene la otra. fracciona en dos. Espino es Sí, de donde la parte. primera semana. Talámico, ¿a dónde va? Desde la médula espinal hasta el tallo. ¿Correcto? Y cuando me digan L, es de lateral. Ah, ya, está en el cordón lateral. Y A es de anterior. Está en el cordón anterior. O sea, lateral o anterior, que me indica en qué cordón de la médula se encuentra. ¿Correcto? Bien.
Entonces, aquí tenemos el espinotalámico lateral y anterior y el espino cerebeloso, ¿se entiende o no? Desde la médula hasta el cerebelo, que es anterior y posterior. Hemos colocado una leyenda indicando que lo que está en verde son los espinotalámicos. Acá podemos ver que este es el cordón lateral, ¿o no? Este es el espinotalámico lateral y este es el espinotalámico anterior. ¿Correcto? Y en morado, ¿no? Porque estamos en el mes morado, ¿no? De octubre, están los espinos cerebelosos. El anterior y el posterior. ¿Correcto? Bien, una vez que he ubicado, escúchalo bien, una vez que he ubicado esos núcleos, ahora entramos acá. Mi dibujo, porque tienes que ser práctico acá, lo divido en dos. Esta mitad derecha, en donde, ¿qué he dibujado en la mitad derecha, muchachos? Grácil uniforme. Los espinotalámicos y los espinos cerebelosos. Esos tres que vienen a ser vías que ascendentes. Por eso le he llamado acá vías ascendentes. ¿Correcto? Y un detalle, la vía ascendente tiene que ver con qué? Con sensibilidad, ¿o no? Y ahora, ¿qué hago? Clasifico mi sensibilidad en los dos más importantes. Exteroceptiva, que ya te lo había explicado, y propioceptiva. Aquí está dolor, temperatura, tacto fino, tacto burdo, ¿sí? Y propioceptiva, que es consciente e inconsciente. ¿Quién lleva esta información? El espinotalámico lateral. O sea que si me hacen un corte y me ponen un dibujo y me señalan este angelito, yo sé que es el espinotalámico lateral y que está relacionado ¿con qué? Con el dolor y la temperatura. Algo más. Algo más. Cuando te venga un bosquejo, te lo digo Bosquejo. a un entendedor pocas palabras, ¿cómo yo sé que el estímulo, porque tengo que tener el estímulo, porque a mí me pueden dar la vía o el esquema, pero ¿cómo yo sé el estímulo? Muy bien, muchachos, el estímulo del dolor, o sea, ¿cuál es el receptor que lleva o que capta, perdón, el dolor? Se llaman terminaciones libres. Si en un bosquejo el punto de partida dice terminaciones libres, esto que es, este es dolor. Y si es dolor, es espinotalámico lateral. ¿Está bien o no? Tu respuesta ya la estás orientando ya. ¿Está bien o no? O te piden ubicarlo, de repente yo coloco acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y te van a preguntar en el esquema con cuáles está relacionado esa terminación libre. ¿Correcto? Pero acuérdate que entonces las terminaciones libres son los receptores de qué? Del dolor. ¿Sí? Seguimos. Tacto fino. Ojo, el tacto fino tiene otro nombre. Epicrítico. Epicrítico. ¿Sí? Y el tacto fino lo hace grácil y cuneiforme. ¿Aunque otro nombre se llamaba grácil y cuneiforme? Coliforme. Hace rato que lo venimos hablando ahí. Entonces ellos están relacionados con este tipo de tacto. Mientras que el tacto burdo lo hace el espinotalámico anterior. Anterior, tacto burdo, lateral, dolor y temperatura. Ten cuidado que en el examen te venga con otro nombre. ¿Cómo así? En lugar de que te hablen de dolor y temperatura, te pueden decir sensibilidad termoalgésica. Es lo mismo, ¿no? Termo, de temperatura. Y algesia, de dolor. Finalmente la propioceptiva, que es consciente e inconsciente. Y mira acá, la consciente también es que grácil y cuneiforme. Entonces, en conclusión, grácil y cuneiforme se relaciona con quién? Con el tacto fino y con quién? Con la sensibilidad propioceptiva consciente. Porque ¿quién es la inconsciente? Muchachos, ¿quién es la inconsciente? Yo. Jerry, ¿quién es la inconsciente? El estímulo. El estímulo se encarga de lo que son los viscerales, pues, o sea, los viscerales. No, la inconsciente acá. ¿Cuál le preguntas? Espino cerebeloso. Espino cerebeloso. La propioceptiva. La propioceptiva.
La inconsciente es el espino Cerebeloso. La que da que te dice que de repente la inconsciente La inconsciente es lo que dice en el teórico. Ella, el inconsciente. Entonces, el anterior y posterior Es lo que dice en el teórico. es justamente la propioceptiva inconsciente. ¿Correcto? Bien, ahora escúchame. Escúchame acá. Hemos visto vía que ascendente, falta la descendente. Cuando la información baja, recuerda que baja a través justamente de una vía que va a desarrollar una actividad muscular. Porque recuerda que la vía descendente se relaciona con respuestas motoras. Por lo tanto, si es motora, por eso hablamos de eso, aquí está. La descendente se llama vía piramidal. La piramidal tiene que ver con el movimiento voluntario. Y la extrapiramidal, que es el movimiento involuntario. ¿Correcto? Entonces acá, la vía más importante, ojo, no es la única, por si acaso, el fascículo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Córtico, ¿de dónde viene? De la corteza cerebral. Córtico espinal. Hay dos, anterior y lateral. ¿En azul o no? Sí. Acá está el anterior, ¿está bien o no? Sí. Y acá está, perdón, el lateral y el anterior. Y las otras vías, todas terminan en espinal. Aquí, escúchame, en toda esta región, ya por eso no lo he dibujado acá, aquí van a estar todos los que terminan en espinal. Olivo espinal, tecto espinal, rubro espinal, vestíbulo espinal, todos los que terminan en espinal van a estar justamente en la vía extra piramidal, que normalmente debes saber que esos núcleos regulan. Es decir, cuando tú desarrollas un movimiento, imagínate tú cuando caminas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú caminas, ¿qué hacen muchachos? ¿Acaso ustedes caminan así? No, ¿verdad? ¿Ustedes hacen un balance o no? Ese balance es una coordinación. Y esa coordinación lo hace justamente ese tipo de núcleos que están relacionados con esa vía. Es decir, el movimiento normalmente es piramidal, pero quien coordina es el extra piramidal. Pero acá en la parte práctica, recuerda que solamente trabajamos con la vía, la más importante. Hemos graficado para el lado izquierdo, ahora sí, solamente la vía que es piramidal. Córtico, no te olvides, córtico espinal lateral, córtico espinal anterior. ¿Cómo termina esta historia, muchachos? Mira acá. Sabemos que de la médula salen los nervios espinales. Volvemos a repetir. Y un nervio se forma a partir de ¿qué? De dos raíces o no. Una anterior y una posterior. Una motora y una sensible. La diferencia entre la anterior y la posterior, aparte de que la anterior se relaciona con la motora o no, Sí. y la posterior con la sensitiva o no. Claro. Desde el punto de vista anatómico, es que la posterior tiene una dilatación, un ensanchamiento. Y a esa dilatación se le llama ganglio dorsal. ¿Y por qué se ensancha? Porque el ganglio tiene los cuerpos de las neuronas. Cuando te pregunten acá, en histología, debes de saber que hay tipos de neuronas. Hay neuronas multipolares, ¿cierto? Bipolares, y también están las llamadas pseudo-unipolares. ¿Qué es una pseudo-unipolar? Aquella que tiene una prolongación y luego se divide en dos, como si fuera una T invertida. Mira acá, aquí tiene la pequeña prolongación y acá tiene las dos o no. Esta prolongación que va hacia afuera se llama raíz periférica o rama periférica, y la que va hacia adentro, central. La que va a la médula, ¿no? Entonces mira, a través de la raíz posterior ingresa la información que viene desde la piel, ¿correcto? Desde el receptor. Por eso se llama raíz sensitiva. Sí. Escúchame. Y luego sale. Viene la información y llega acá o no. Sí. Pero debes de saber que dependiendo del receptor, la médula va a ir a un determinado lugar o no. Claro, porque obviamente puede ser que sea que tacto, puede que sea dolor, temperatura, ¿estamos de acuerdo? Va a depender. Y va a ir a una determinada región. ¿Sí? Ojo. Pero después de que va a la corteza, viene la respuesta, ¿no? Pero cuando baja, viene por el asta anterior. Y este asta anterior, muchachos, ¿qué es lo que hace? Va a dar una respuesta, ¿dónde? A nivel muscular.
Entonces aquí se arman los 5 elementos clásicos. Receptor, neurona aferente, centro integrador, neurona eferente y el efector o músculo. ¿O no? A ese conjunto se le llama arco reflejo. El arco reflejo, entonces, ¿qué son? Las estructuras relacionadas con una respuesta ante un estímulo. Pero acto, con C, Solamente así. es el movimiento. ¿Estamos Movimiento. de acuerdo? El movimiento es el acto. Pero el conjunto de estructuras anatómicas Es el acto. arco reflejo. La vida. ¿Correcto? Ya, esto es para tener. ¿Ya, doctor? Algo que quieras